Dios les bendiga, hermanos. Este es un día especial. Damos gracias a Dios, primeramente por estar nuevamente aquí reunidos para nuestro estudio bíblico, pero también damos gracias porque concluimos una serie de estudios doctrinales en el material Miembros de su Cuerpo, y hoy iniciamos una nueva serie que se va a llamar Fortalezcamos la Familia. La primera lección dice: somos parte del hogar. Y la base bíblica se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 6, capítulo 12, 35 y capítulo 21, versículos 28 al 31. Siempre les recomiendo realizar estas lecturas previamente a seguir con el estudio y también dejarlas ahí marcadas en su Biblia para poderlas abrir en determinado momento. Aquí tenemos una imagen de lo que podría ser una familia cristiana, que es a donde vamos a enfocar nuestros estudios bíblicos, ¿verdad? No a una familia en general, sino a la familia cristiana. Creímos pertinente compartir con ustedes, hermanos, una serie corta, tal vez 4 o 5 estudios sobre la familia. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, cada vez más cerca de nuestro hogar y cada vez más cerca también de nuestra iglesia. Y me refiero a cosas que afectan a los esposos, a los hijos y afectan sobre todo la armonía en el núcleo familiar. Lo más importante y peligroso es que rompe la armonía y los lazos que nos unen como iglesia. Una situación que pasa en un hogar llega a la iglesia, cuando ese hogar es parte de la misma. Entonces vamos a tratar de desarrollar 2 principios básicos. El primero, la vista de la comunidad está puesta en nosotros, en lo que hacemos. Y el segundo es que somos parte de un núcleo familiar. Y vamos a hacer énfasis en eso de ser parte de. El primer principio entonces es: la vista está puesta en lo que hacemos. Y he tomado el texto de Mateo 11, versículos del 1 al 6. Es un pasaje que nos cuenta cómo la obra que Jesús realizaba se difundía. Lo que él hacía se difundía, a pesar de que era un tiempo en que no había prensa, no había medios de comunicación y mucho menos redes sociales, pero todo llegaba a oídos de la gente y las noticias se esparcían. Y así llegó a los oídos de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Él oyó hablar de Jesús y de lo que Jesús hacía, y envió a sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías. Queriendo aplicar esta enseñanza, este texto, este relato, podemos tomar entonces como ese primer principio básico del estudio: la vista de la comunidad está puesta en lo que hacemos. Así como la vista de la comunidad aquella estaba puesta en lo que hacía Jesús, las noticias de lo que hacemos también se difunden, hermanos. Y la respuesta de Jesús es grandiosa. Él responde con otras palabras, ¿verdad? Pero básicamente responde: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen. Es decir, Él responde con el fruto o los frutos de sus actos. Ahora, ¿cuál sería nuestra respuesta a las murmuraciones o preguntas acerca de lo que pasa en nuestro hogar? Muchas veces la gente no nos va a llegar a preguntar, pero en otras ocasiones sí. ¿Y qué pasa en nuestro hogar? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa ahora entre la pareja? La clave, mis hermanos, es cómo vamos a responder. Y tomando la enseñanza de Jesús, tenemos que responder con hechos. Si nosotros a las murmuraciones de la gente o a las preguntas de la gente o de la familia respondemos solo con palabras, eso no satisface. Solamente va a satisfacer las cuestiones que se están planteando si respondemos con hechos. Y ahí es a donde tenemos que enfocar nuestra atención, a lo que se ve. El segundo principio es que somos parte de un núcleo que se llama hogar. Y ser parte de implica muchas cosas, mis hermanos. Ser parte de está diciéndonos, no nos podemos hacer a un lado. No podemos echarle la culpa a unos a otros.
No podemos decir que cada quien mire cómo sale, porque somos parte de un núcleo. Esa palabra núcleo indica algo que está muy unido y que no se puede dividir. Entonces he tomado una parábola que se encuentra en Mateo 21, los versículos del 28 al 31. Con esta parábola la enseñanza de Jesús es clara y es oportuna para ilustrar el segundo principio básico de nuestro estudio de hoy. Somos parte de un núcleo indivisible. Fíjense que la ilustración habla acerca de dos hijos, a los cuales el padre les da un mandato, les manda a hacer algo. Uno, el primero le dice no, pero luego se arrepiente y obedece al padre. El otro hijo, el segundo hijo, dice sí, sí papá, pero no obedece. Ahora, qué importante es la buena relación padres-hijos. Necesitamos entonces, hermanos, revisar eso, ver adentro de nuestro hogar, ver ese día a día para analizar qué clase de hijos tenemos, qué clase de relaciones hay entre nosotros y nuestros hijos, qué clase de actitudes, cuánta obediencia, cuánta desobediencia. Tenemos hijos como el primero que dice que no, pero al final obedece. O tenemos hijos como el segundo que dice sí papito, sí mamita, pero no obedece, no hace lo que le mandamos hacer. Muchas de las conductas incorrectas de nuestros hijos, sus desobediencias y los errores que cometen, las podemos identificar o comparar con uno de estos dos hijos de la parábola, ¿verdad? Pero miren, hermanos, realmente tenemos que decir que es nuestra responsabilidad verificar esas conductas. Es nuestra responsabilidad revisar, detenernos y revisar qué está pasando. Porque a veces las cosas principian sencillas, las conductas principian sencillas, las desobediencias principian en cosas pequeñas, pero se pueden llegar a ser tan grandes en cosas que ya no podemos nosotros controlar. Entonces, para revisar, para ver adentro de nuestro hogar, nos podemos hacer estas preguntas. ¿Cómo responden nuestros hijos a las indicaciones que como padres les damos? ¿Responden como el primero o como el segundo de los hijos de esta parábola? Otra pregunta es, ¿cuál de los dos hijos de la parábola se puede llamar obediente? ¿El que dijo no, pero obedeció? ¿O el que dijo sí, pero no hizo lo que su papá le mandaba? Ahora, ¿por qué el primero cambió de parecer? Me gustaría que ahí en el grupo, si usted está viendo el video en grupo, se pudiera interactuar, que ustedes mismos se hagan las preguntas y respondan. ¿Por qué el primero dijo que no, pero después sí hizo lo que su papá le mandaba? ¿Y por qué el segundo dijo que sí, pero no lo hizo? Ahora, ¿qué consecuencias tienen esas respuestas a nuestras indicaciones? Aquí podíamos también hacer un ejercicio importante dentro del hogar. ¿Qué siente el padre cuando su hijo obedece? ¿Y qué sienten los padres cuando sus hijos son desobedientes? Ahora, la otra pregunta para los hijos es ¿por qué son obedientes o por qué son desobedientes? En conclusión, mis hermanos, realmente es preocupante el deterioro que constantemente observamos en el interior de nuestros hogares y especialmente en los hogares cristianos. Fíjense que la enseñanza la podríamos poner en general, pero queremos ponerla dirigida a los hogares cristianos especialmente porque querramos o no querramos, la vista de las personas está en nosotros que somos hogares cristianos. No es que sea injusta la gente, es normal que esperen un mejor comportamiento de los hogares cristianos que supuestamente están dirigidos por la palabra de Dios y que dejen pasar por alto cosas feas que pasan en otros hogares porque no conocen estas personas a Dios. Entonces, aceptemos que es muy natural que las personas esperen de nosotros mucho. Unas veces el fallo es de los hijos, pero la mayor parte de responsabilidad, fíjense, recae en los padres que no sabemos dirigir el barco.
Escuchamos al principio la canción aquella, el coro que siempre cantamos con los niños que dice, con Cristo en mi barco, todo marcha feliz, ¿verdad? El Señor nos pone a papá y a mamá para dirigir el barco. Literalmente somos los que piloteamos la nave, ¿verdad? Y de nuestra actuación como padres van a resultar hijos obedientes o hijos desobedientes. Para finalizar, hermanos, vamos a memorizar este texto que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12, 35a. Analicemos este texto, mis hermanos, y reflexionemos. Que Dios nos ayude para tener hogares agradables, hogares en armonía, para gloria de Dios. Bendiciones.